Bienvenidos a un nuevo vídeo, pero sobre todo, bienvenidos a la renta. En el vídeo de hoy analizaremos el ingreso mínimo vital y veremos si es positivo o negativo desde un punto de vista económico. Es decir, el tema social y el tema ético no lo vamos a tocar en este vídeo. Y dicho esto, comencemos. Lo primero que tenemos que saber es que el ingreso mínimo vital es una subvención pública que se da a las familias o personas más desfavorecidas y que no tienen ningún tipo de ingreso. En el caso de España, el ingreso mínimo vital es pagado con deuda pública. Por lo tanto, esta va a ser una variable negativa que hay que tener en cuenta siempre. Es por ello que para saber si el ingreso mínimo vital es positivo o negativo, hay que ver si los beneficios económicos que nos aporta son mayores que la deuda pública que generamos. Y para explicar los beneficios que puede generar el ingreso mínimo vital, vamos a explicarlo a través de la demanda agregada. La demanda agregada es la cantidad de bienes y servicios demandados por un país, que a su vez corresponde al Producto Interior Bruto. Para ver los beneficios económicos que genera el ingreso mínimo vital, tenemos que desarrollar la demanda agregada, que en este caso la vamos a simplificar dejándola solo en consumo más inversión más gasto. Luego hay otras variables, pero no nos influyen para el caso del ingreso mínimo vital y por lo tanto no las vamos a tener en cuenta. Normalmente cuando hay un aumento del gasto público, esto se contabiliza en la variable G, pero en este caso, al ser una subvención directa, la vamos a contabilizar en la variable C, que es consumo. También habría que contabilizarlo en la variable inversión, pero no lo vamos a hacer por la razón que os voy a explicar ahora. La gente que recibe el ingreso mínimo vital es gente que no tiene ningún tipo de ingreso, y por lo tanto, la cantidad que reciba la va a gastar en su totalidad o casi en su totalidad. Es decir, no va a tener un margen para poder ahorrar dinero y por lo tanto para poder invertir dinero. Es decir, la gente que recibe el ingreso mínimo vital va a gastar prácticamente todo. Es por ello que en este caso se lo vamos a tener en cuenta la variable consumo. La variable consumo está compuesta a su vez por el consumo autónomo más la renta disponible por la propensión marginal a consumir. El consumo autónomo, para quien no lo sepa, es esos gastos que sí o sí vamos a tener que realizar. Por ejemplo, yo sí o sí, todos los meses tengo que gastarme 200 euros en comida, porque tengo que comer. Teniendo en cuenta esto, estos 200 euros irían en la variable de consumo autónomo, porque es un gasto fijo que sí o sí voy a tener que hacer. Luego la renta disponible son los salarios que recibimos todos los meses una vez le descontamos los impuestos y le añadimos las subvenciones. Y la propensión marginal a consumir es ese porcentaje de salario que dedicamos al consumo. Dicho esto, y teniendo en cuenta que la renta disponible es igual a la renta menos impuestos más transferencias, diremos que el ingreso mínimo vital pertenece a la variable transferencias. Un momento, recuerda suscribirte aquí abajo si todavía no lo has hecho y darle a la campanita para saber cuándo subo vídeo de forma inmediata. Continuemos. ¿Cómo afecta esto a la economía? Pongamos un ejemplo. Si tenemos una familia que cobra 0 euros todos los meses y que no recibe ninguna subvención, su renta disponible sería de 0 euros. Pero si a esta persona o a esta familia le damos una subvención de 500 euros, la variable transferencias ya no sería de 0 euros, sino que sería de 500. Por lo tanto, la renta disponible ya serían 500 euros. 500 euros que van a ser dedicados en su totalidad, o prácticamente en su totalidad, al consumo. ¿Y cómo afecta esto a la economía? Pues bien, como hemos dicho que esta familia va a gastar en su totalidad el dinero que ha recibido, daría lugar a que el consumo ha aumentado en 500 euros. Y por tanto la demanda agregada también ha aumentado en 500 euros. En el caso de una persona no afectaría a la economía, pero si sumamos los miles de personas que reciben este ingreso mínimo vital, entonces sí. Y es que este aumento del consumo lo que genera es un aumento de la demanda agregada, la cual genera un exceso de demanda, es decir, el mercado no estaba preparado para este aumento de la demanda y por tanto el mercado aumenta la producción. Al aumentar la producción lo que hace es generar más empleo. Y al generar más empleo hay más personas que ganan más dinero. Y al haber más personas que ganan más dinero, el consumo vuelve a aumentar. Y este ciclo se repite continuamente, haciendo que aumente la demanda agregada, aumente la producción, aumente el empleo, aumenten las rentas, aumente el consumo, aumente la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. A esto en economía se le conoce como poder inducido. Es decir, yo hago una medida, esta afecta directamente a unas variables, pero luego esas variables inducen a otras variables a que también cambien. Y así se forma un ciclo continuamente que poco a poco va disminuyendo hasta que la situación se estabiliza. Y es que tenemos que tener en cuenta que el ingreso mínimo vital al fin y al cabo es una política fiscal expansiva. Y lo que va a hacer es que al principio va a afectar mucho a la economía, pero luego poco a poco va a ir disminuyendo este efecto de esta subvención hasta que la economía se estabilice. En pantalla os pongo una gráfica de lo que sucedería, obviamente es una simplificación, pero yo creo que con esto se entiende muy bien. Como podéis ver, al principio de todo, el ingreso mínimo vital tiene mucho efecto. Pero luego este efecto va disminuyendo y va cayendo
y es que el poder inducido del que hemos hablado cada vez es menor, hasta que la economía se estabiliza y por tanto el ingreso mínimo vital ya no tiene ningún efecto positivo en la economía. ¿A qué conclusión podemos llegar con esto? Que si al principio el ingreso mínimo vital es muy positivo, porque aumenta la producción, aumenta el empleo y aumenta las rentas, esto nos compensa a que lo paguemos con deuda pública. Es decir, a corto plazo el ingreso mínimo vital es positivo, porque nos genera muchos más beneficios que cosas negativas, como es la deuda pública. Claro, ¿qué pasa a largo plazo? Que este efecto de aumento de la producción, de aumento del empleo, va cayendo poco a poco hasta que desaparece. Es en ese entonces cuando la deuda pesa mucho más que los beneficios que nos da el ingreso mínimo vital. Podríamos acordar entonces que a corto plazo el ingreso mínimo vital es positivo, porque nos da muchos beneficios, pero a largo plazo no lo es, porque ya no nos da ningún beneficio y en cambio lo seguimos financiando con deuda pública. Entonces, ¿el ingreso mínimo vital a largo plazo es siempre negativo? No. Aquí os estoy hablando del caso de España, que lo financiamos con deuda pública. Pero si nos encontramos a un país el cual tiene una tasa de desempleo muy baja, que es decir, la tasa de desempleo natural, y no lo financia a través de deuda pública, el ingreso mínimo vital a largo plazo también es positivo, porque le da un poder negociador a los trabajadores para poder aumentar su salario. Y es que el ingreso mínimo vital afecta al poder negociador de un trabajador para elegir su salario. Es decir, hay ciertas subvenciones, como pueden ser el ingreso mínimo vital o como puede ser la subvención del paro, que sirven como poder negociador para los trabajadores para aumentar su salario. ¿Qué ocurre? Que este poder negociador solo funciona si la tasa de desempleo es muy baja. Y como ya sabemos, en el caso de España, esto no ocurre. Es por ello que España no puede beneficiarse de este poder negociador que da a los trabajadores el ingreso mínimo vital y a largo plazo no nos trae ningún beneficio. ¿A qué conclusión final llegamos? A que el ingreso mínimo vital va a ser positivo a corto plazo, va a ser negativo a largo plazo, pero no va a ser negativo a largo plazo siempre y cuando el país que lo implemente cumpla dos requisitos, que es tener una tasa de desempleo baja y no ser financiado con deuda pública. Ahora bien, todo esto que os he contado sirve cuando el circuito económico o cuando el mercado funciona correctamente. Pero como ya sabréis, estamos en una situación de pandemia y esto ahora mismo no ocurre. Es decir, una tienda no puede abrir las horas que quiera, sino que tiene que estar abierta hasta las 8, no puede tener el aforo que quiera, sino que tiene un aforo limitado y la gente tiene miedo a salir y por lo tanto consumimos menos. ¿Qué provoca esto? Que aunque tú des un ingreso mínimo vital ahora mismo, este aumento de la demanda agregada no va a ser visible, porque el mercado está limitado. Para poder ver estos efectos del ingreso mínimo vital tendríamos que tener una situación económica normal como la que teníamos, por ejemplo, en 2019. Ahora bien, dicho todo esto, no todo en el mundo es economía, también hay que tener en cuenta el aporte social que da esta subvención, y aquí ya dependerá de cada uno si le gusta o no. Es decir, ¿qué prefiere una persona? ¿Aumentar la deuda pública o que haya familias que no tengan ningún tipo de ingreso? Eso ya depende de vosotros. Dejadme en los comentarios qué opináis vosotros sobre el ingreso mínimo vital. ¿Estáis a favor de él? ¿Estáis en contra? Y recordad suscribiros si todavía no lo habéis hecho y compartid el vídeo con vuestros amigos y amigas a los que le interesen la economía. Y nos vemos en el próximo vídeo.